oportunidad para poder compartir sobre esta temática que está siendo bastante trascendental en temas de la aplicación y la tutela de derechos fundamentales a raíz de la conducta de empresas, a raíz de la conducta empresarial a manera incluso internacional, como es la conducta empresarial responsable de empresas multinacionales. En esta oportunidad, como ya se mencionó, la idea es poder tener un acercamiento preliminar, y digo bastante, hace algo énfasis en este matiz, bastante preliminar, porque para hablar del tema del proceso de debida diligencia debe adaptarse pues una óptica también no solo desde la visión de los derechos fundamentales laborales o fundamentales en general, sino también desde el marco, desde el derecho internacional público. A ver, me están indicando que no se escucha bien. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Me podrían corroborar? Sí, sí, sí se la escucha bien. Perfecto. Se escucha un poco bajo, me dicen. Entonces, bueno, creo que en tal caso voy a tratar de cambiar a ver los hablantes. Hola, hola, ¿se me escucha mejor? A ver, déjenme corroborar si tengo otros audífonos para poder tener una mejor conversación. Listo, creo que sería algo mucho mejor. Hola, hola, ¿se me escucha mejor? Sí, sí, ingeniero, sí se la escucha. Listo. Disculpen el impasse de la tecnología, a veces nos juega una mala pasada. Bueno, como les decía, en principio esta presentación termina siendo preliminar, introductoria. Hay dos enfoques en que me gustaría centrarme ahora, que serían desde la perspectiva conceptual de entender el proceso de debida diligencia y también entender cómo se enmarca dentro del término conducta empresarial responsable, y también cuáles serían luego las consecuencias o qué acciones son las que involucran de manera directa a la empresa, tanto a manera interno y externo, con este proceso de debida diligencia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para esto, a manera de explicación y a manera también de comprensión teórico, hablamos de la conducta empresarial responsable desde un enfoque, desde el derecho internacional, desde una convocatoria, no, sí, ahí por favor, desde una convocatoria, desde una perspectivas de los años 70 y 80, en el cual después de la Declaración de los Derechos Humanos hubo un cuestionamiento acerca de no solo la responsabilidad del Estado acerca del cumplimiento de la tutela sobre los derechos fundamentales, sino también acerca del rol de las empresas que tenían incidencia a manera desde su trabajo y la incidencia de sus operaciones productivas en la tutela de estos derechos fundamentales. Estos estándares internacionales nacen después de este consenso, en esta discusión, en el marco de esta discusión sobre el rol de las empresas en el marco de la tutela de los derechos
humanos. Y pues se vio reflejado finalmente en un consenso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y pues en el cual correlaciona directamente estos deberes de tutelar los derechos humanos por las empresas con una serie de directrices que involucran también a los estados. Así pues, estas directrices, estos principios rectores que se enmarcan justamente en el respeto de la no solo de la acción del Estado, sino también de las acciones de las empresas a nivel incluso internacional y a manera de homogenizar la conducta responsable en el marco de la responsabilidad, pues para la redundancia, de proteger, de respetar y de remediar también las vulneraciones de derechos humanos, es que se involucra también nuevas enunciaciones y nuevos acuerdos internacionales en el marco también de organizaciones como puede ser la organización, la OCDE, que tiene como responsable y como también una de las alianzas del marco de las directrices, de los principios rectores que se adjudican pues también el llamado a la tutela de derechos humanos por parte de las empresas multinacionales. Hablo de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que ha tenido actualización 2023, pero que también ha pues, surgido desde los años 98, los años desde los 90, para poder tener una mejor comprensión de cómo las empresas deberían pues velar por esto, este interés, ¿no? No solo a manera nacional, sino también desde un enfoque vertical, desde las empresas, y no solo desde una denominación o una nomenclatura a manera económico o eficientista, sino desde una perspectiva humana, es decir, desde cómo y desde cuándo las acciones productivas de una empresa podrían tener resultados en vulneraciones de derechos humanos o de derechos fundamentales. Estas directrices, estos principios y normas no vinculantes pues, de conductas, solicitudes de conductas responsables, promueven la contribución de, efectiva, ¿no? De un progreso equitativo, económico, medioambiental y social, ¿no? Son los objetivos de esta línea directrices de la OCDE, y también pues se une con lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo en la Declaración Tripartita de Principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Esta actualización del 2022 que también enmenda y que también reconoce la necesidad de que las empresas tengan un rol efectivo en la tutela de tanto en la verificación de la vulneración sobre derechos humanos, pero también en la remediación y más que nada, y lo vamos a ver posteriormente, en la identificación de estos posibles o estos actos riesgosos que podrían suceder y en el marco de una actividad productiva. Finalmente, a manera ya un poco más regional, por decir el término, tenemos los estándares interamericanos sobre empresas y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2019, que pues también ha hecho suyo este estándar de cumplimiento, pues de verificación de los compromisos de las empresas en la tutela, en esos tres enfoques, en esos tres principios rectores de las empresas de derechos humanos sobre la protección, sobre el respeto y sobre la remediación. Finalmente, y a manera ya un poco más, más propio de nuestro Estado y también con los compromisos que el Perú ha asumido. Siguiente diapositiva, por favor. Para poder poner la materia, pues tenemos que nuestro país se ha alineado también con los intereses de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, como lo hemos mencionado, y más bien está encaminado justamente con políticas públicas que mencionan esta participación del Estado en el cumplimiento de los principios rectores, pero también en las líneas de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable, ¿no? La conducta empresarial responsable entendida pues como esta suerte de necesidad de que la empresa evite y aborde las consecuencias negativas de sus operaciones, contribuyendo al desarrollo sostenible en el entorno que opera. Ciertamente, pues,
esta acepción genérica y esta acepción más amplia es totalizadora e incluye pues también incluso buenas prácticas empresariales, involucra también conductas como las conductas empresariales responsables, que eso pueden ser como la contribución progresiva en la economía de de nuestro estado, de nuestra nación, también la integración de prácticas responsables, ¿no? El cumplimiento de limitaciones de las externalidades negativas que podrían suceder, pero a nivel de derechos humanos, específicamente, es bueno mencionar también la involucración, o bueno, la manera como se relaciona estas directrices de cumplimiento sobre derechos humanos con la declaración tripartita de la Organización Internacional de Trabajo sobre empresas multinacionales y política social, en la cual desarrolla también el marco de tutela de los derechos laborales en materia de conductas empresariales responsables. Y ahí también encontramos ya una primera definición que se aplica en todas las relaciones laborales y en todas, pues también las conductas que deberían tutelarse a manera de cumplir con un estándar de respeto, de identificación de riesgos y luego en manera de enmendar o de volver a proteger o de respetar o de subsanar pues alguna de estas falencias en las situaciones de riesgos. Para entenderlo mucho más claro y ya habiendo puesto en el marco, también entendido pues el marco internacional que prevé la definición tanto de la conducta empresarial responsable como también por dónde encontramos el concepto de debida diligencia, pasamos a la siguiente diapositiva en la cual les he traído pues una definición o por lo menos una primera acercamiento, siguiente diapositiva por favor, un acercamiento de la debida diligencia como este proceso de identificación, de prevención y luego de mitigación incluso de vulneración de derechos humanos. Eh, y si no queda claro, y esto también quería explicarlo como parte de antecedente de lo que vamos a hablar como ya marco conceptual de la debida diligencia, son las normas internacionales en el marco del proceso de la debida diligencia como conducta empresarial responsable, que tiene pues a nivel incluso internacional y con un reconocimiento claro de acuerdos como el reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, reglamento del Parlamento Europeo relativo a la comercialización de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y a la degradación forestal. Es decir, ya tenemos actualmente aplicable a nivel de recomendación, pero también incluso a una suerte de obligación para estados, pero no solo para estados, sino para empresas, sobre control de el intercambio productivo, el intercambio comercial de estos productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, que exige también un acercamiento de las empresas a un proceso de debida diligencia. Ya se está haciendo obligatorio para diciembre de este año una solicitud a empresas de carácter multinacional que puedan cumplir con un proceso de debida diligencia, como lo vamos a ver posteriormente, en el marco de la conducta empresarial responsable. Igualmente, la Directiva de la Unión Europea 2024-1760, que es la Directiva de la Unión Europea sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, la cual establece este marco legal que obliga a las empresas a ejercer una debida diligencia en materia de sostenibilidad y derechos humanos, dentro del cual pues obviamente se encuentran los derechos laborales y también pues los derechos fundamentales en general. Es decir, a 2030 deberíamos tener ya un acercamiento real entre las obligaciones que se le van a exigir a empresas europeas sobre la materia de un proceso de debida diligencia para que puedan contratar o por lo menos para que tengan un acercamiento con otros en su proceso productivo con otras empresas. Eh, estas normas internacionales, o por lo menos estas reglas a nivel europeo, son las que ya se están aplicando a la fecha actualmente. Ya hay una exigibilidad, por lo menos a nivel de la Unión Europea, para que se hagan cumplir estos dos, tanto como el reglamento como la directiva. Pero también en nuestro país específicamente hay una misión y hay una directriz, hay un derrotero específico sobre la debida diligencia, que es el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos,
aprobado por Decreto Supremo el 009-2021 del Ministerio de Justicia, que establece que en el Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos se establezca una serie de lineamientos y acciones estratégicas con la finalidad de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. ¿Cómo se ha cumplido o cómo se está cumpliendo a la fecha, siendo 2024, con este mandato desde el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en nuestro país? Pues les traje en esta fotografía, tanto desde el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Justicia, de estas dos cartillas informativas que ciertamente pues retratan la aplicación práctica de un proceso de debida diligencia en materia de tanto de respetos de derechos colectivos, derechos laborales colectivos, como también la cartilla informativa de la acción número 82 del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos sobre el trabajo infantil y trabajo forzoso. Es decir, pues herramientas informativas, valga la redundancia, pero que también tienen incidencia con el cumplimiento de una política, de una salida gubernamental respecto a la necesidad de hacer cumplir este mandato de poder provocar o generar nuevos espacios de conductas empresariales responsables, siendo una de ellas, pues, la debida diligencia. Entonces, hablamos en la siguiente diapositiva, por favor. Ya hablando en materia, ya habiendo visto el marco de comprensión internacional, las solicitudes, abordar también la normativa que actualmente estaría vigente y que se exigiría, que plantea la aplicación de la debida diligencia, pues tenemos la definición y también pues el correlato teórico técnico del proceso de debida diligencia. Y esto es así, y definido también por la guía de la OCDE, para mencionarlo y ser más preciso, es sobre el proceso continuo de gestión que permite a las empresas identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los impactos negativos actuales y futuros de las operaciones económicas, sociales que pueda tener una empresa. Es decir, entiéndase la debida diligencia dentro del marco de una conducta empresarial responsable como un proceso, pues, que abarcaría esta ruta tanto de identificación, de prevención, también de mitigación y por último también de remediación y por ende también la rendición de cuentas sobre este gráfico que les traigo al lado derecho de sus pantallas, que podemos observar y que es extraído justamente también de las guías de la OCDE, menciona pues este procedimiento constante, siempre retroactivo, siempre fluido y nunca estático. La idea es entender el proceso de debida diligencia, uno, para siempre, el contexto de la empresa que está aplicándola como un proceso de identificación de riesgos, pues está definido también en el marco de acción de cada una de las empresas. Para hacerlo más claro, en este gráfico podemos ver la identificación y evaluación de impactos negativos de las operaciones, cadenas de suministros y relaciones comerciales, que también van a tener una relación directa con la acción de detención, de prevención, de mitigación de esos impactos posiblemente negativos que sucedan o que en este caso por lo menos no sucedan, pero justamente porque hubo un ejercicio de prevención. Luego habrá un ejercicio de seguimiento y de implementación de resultados que dependerá únicamente de las necesidades de las empresas y que cada empresa podrá definir en el marco de acción tanto de sus operaciones como también de las operaciones de las cadenas de suministros que pueda haberse involucrado. Finalmente, y digo finalmente de manera relativa, es cómo se abordan estos impactos y cómo se dan cuenta también, y finalmente también paralelamente cómo se reparan o cómo se han abordado para reparar o para también informar sobre cómo está sucediendo esos impactos negativos y cómo es que se pueden prevenir. Ciertamente, a manera de una declaración como la que hemos visto sobre los principios rectores que justamente buscan afianzar la tutela de derechos humanos,
también por medio de un mecanismo propio como es la conducta empresarial responsable entre los principios rectores, pues los principios rectores han acogido este proceso de debida diligencia, pues por incorporar tanto la identificación, la prevención y también la responsabilidad de las empresas en la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales. Esto se trata pues de un proceso de gestión, un proceso de políticas empresariales, de un compromiso político de una empresa y también sobre un respeto a la ética de los negocios que la empresa podría tener y que debería pues concebir en el marco de sus actividades. Incorporar la conducta empresarial responsable significaría pues establecer este proceso de gestión denominado como debida diligencia y debida diligencia concebida pues en esta comprensión conceptual que estamos dando de identificación, de prevención, mitigación y al fin y al cabo rendición de cuentas, y si tiene que ver esta rendición de cuentas sobre impactos negativos, pues también buscar la reparación efectiva de estas situaciones. ¿Qué ámbitos abarca? En principio, y por un mandato también de los principios rectores, esto debería ser de manera universal, es decir, buscarse aplicar para toda empresa, para todo Estado, la obligación tanto del Estado de promover procesos de debida diligencia en las empresas, pero también la obligación de empresas de poder adherir procedimientos de gestión de conducta empresarial responsable como la debida diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si es un mandato universal o una tendencia a tratar de homogeneizar este procedimiento de gestión para todas las empresas, pues tendría que ser tanto para las mismas actividades de la empresa, como también para su cadena de suministros y también para otras relaciones comerciales en general. Hay un ejemplo claro, y esto lo hablamos en materia también, ya con eh, norma en mano, es la ley alemana sobre debida diligencia, que hace una expresión clara y ciertamente bastante precisa acerca de qué entendemos, por ejemplo, sobre cadena de suministros. Y es un entendimiento bastante general, pero también bastante técnico, porque entendida cadena de suministros no se reduce al único intercambio comercial, un intercambio económico, sino también incluso a los actores sociales que se ven involucrados, por ejemplo, empresas o incluso organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con el proceso de comercialización que podría tener una empresa. Pueden ser también tercerizaciones, pueden ser empresas de intermediación, pueden ser empresas de suministros en puridad, pero se entiende, pues, por este mandato de los principios rectores también de universalización de la tutela de los derechos fundamentales, que tendría que ser transversal y que tendría que tener un enfoque totalizador. Por eso es importante también entender cómo se está comprendiendo a nivel internacional desde la Unión Europea, ya se están habiendo ejercicios, por lo menos ya se están acoplando más empresas en este proceso de gestión de debida diligencia, justamente no solo por un mandato internacional por la Unión Europea con sus directivas o sus reglamentos, sino también por iniciativa propia, porque ya es una necesidad también poder mitigar incluso los impactos negativos que podrían tener los procesos productivos que las empresas realizan, que a buena cuenta podrían estar de acuerdo a ley, podrían estar de acuerdo a la, el aval podría probablemente que pueda tener un Estado en los derechos sustantivos que está exigiendo el cumplimiento del Estado, pero que tengan una repercusión o una incidencia negativa dentro de los aspectos de tutela de derechos humanos, ¿no? Esto sea pues de trabajo infantil, eso puede ser de trabajo forzoso, eso puede ser incumplimientos a la ley bueno, a la libertad sindical, etcétera. ¿Y sobre qué materias? Pues estamos hablando, estamos previendo que se cree, se constituye un proceso de debida diligencia como política de gestión en una empresa. Pues dentro de los temas, como lo hemos mencionado, de los principios rectores están los derechos humanos, pero también se menciona dentro de los principios rectores incluso también la tutela del medio ambiente, del empleo y las relaciones laborales, es decir, también un ambiente de no discriminación, un ambiente también sin violencia y sin acoso laboral, también una situación de tutela de la corrupción, es decir, proscribir la corrupción en el procedimiento productivo de la empresa, igualmente también sobre las competencias y también entre mismas empresas y también entre el desarrollo científico y tecnológico.
He visto también que incluso actualmente en otros países de la región hay procesos de debida diligencia ya incorporados sobre seguridad y salud del trabajo. Hay procesos de debida diligencia también incorporados sobre medio ambiente en el sector minero más que nada. Y también he visto, como lo hemos propuesto en la diapositiva anterior, incluso información y ya cartillas informativas sobre procesos de debida diligencia en libertad sindical o trabajo forzoso. Es decir, ya hay un acercamiento de parte de los estados en poder informar o capacitar a las empresas en materia del proceso de debida diligencia como un sistema de gestión, de atención y de tutela para identificar, para prevenir y para mitigar. Claro que eso dependerá también de cada uno de los sistemas productivos que han elegido las empresas o cada uno de los sistemas productivos de su sector. Es decir, sería muy diferente o muy distinto hablar de un proceso de debida diligencia, estos términos conceptuales, en el caso de una empresa minera, que un caso de una empresa, por ejemplo, textil, siendo incluso que tienen un proceso de cadena de suministros muy similares, en donde la materia prima llega de otra empresa, donde incluso la mano de obra puede provenirse de varios actores, como empresas tercerizadoras o intermediadoras, y finalmente un producto en una venta pues dirigida por otro, incluso actor empresarial, pues en toda esa cadena productiva la idea sería tener un proceso de debida diligencia estandarizado para este proceso productivo, donde involucraría toda la cadena de suministros. Es decir, una empresa tendría desde la obtención de la materia prima, la identificación, la prevención y la mitigación de los impactos negativos en el proceso productivo, es decir, de la extracción de la materia prima y luego posteriormente no solo llevarlo a la siguiente etapa de la producción, habiendo cumplido, siendo propio garante sobre las propias acciones, sino también asegurar el cumplimiento de la obligación como obligación y no solo como un deber de cuidado. No es solo decir soy garante de mi propio proceso productivo, sino que también debería haber una garantía de todas esas cadenas de suministros acerca de la obligación constitucional de respeto de los derechos humanos y no solo mera obligación de un cumplimiento de ejecución de una prestación en base del proceso de gestión de debida diligencia, sino que también dar un efectivo compromiso y también un efectivo deber de cuidado. Es decir, puedes hacerle seguimiento constante, informarse mutuamente entre las empresas que están relacionándose en sus procesos productivos u operaciones, y esto pues resultaría en un efectivo proceso de debida diligencia en cadena que pues se interrelacione entre todas las empresas que podrían estar involucradas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las características del proceso de debida diligencia? Para esto me gustaría también mencionarles que, como lo he advertido, a veces se usa el término debida diligencia o la debida diligencia como conducta empresarial responsable sin considerar el término de advertir que la debida diligencia se entiende como un proceso de gestión, es decir, como tal, como un proceso. Y valgan las verdades, hay que ser bastante preciso porque cuando hablamos de diligencia de vida, a veces simplemente lo entendemos como una responsabilidad empresarial o como una obligación y punto, cuando en realidad debería ser concebido como un proceso que no termina. Como lo vimos en el gráfico anterior, es siempre perfectible, siempre circular y pues siempre retroactivo, también con la identificación de problemáticas o también con el resultado de una primera vuelta de identificación y de adaptación ante las posibilidades o los riesgos negativos que puede tener un proceso productivo de una empresa. En ese marco, pues las características de un proceso de esa magnitud tiene estos rasgos, ¿no? Ser preventiva, es decir, la incidencia es real en los mecanismos de implementación de un proceso de debida diligencia con la prevención directamente vinculado con cómo mis acciones como yo empresario, cómo mis acciones como yo proceso productivo puedo tener incidencia en la vulneración o los riesgos o generación de riesgos de derechos humanos.
Valga también la precisión de que estas directrices o estas características pues se impactan en las personas, no tanto se verifica o se corrobora en el nivel empresarial, al nivel económico, sino que ya abordamos un enfoque distinto, un enfoque donde nos relacionamos directamente con la definición de personas, de también de cuáles serían los riesgos contra las personas que también se circunscriben o que se relacionan directamente con mi proceso productivo, eh, no solo a nivel empresarial, como ya lo mencioné, sino también con los múltiples procesos y objetivos que tiene la empresa, y así pues, también un proceso de vida diligencia tendría que ser mientras más complejo mi proceso productivo, más complejo debería por lo menos ser o tratar de ser mi proceso de vida de vigencia. Es decir, tendría que ser proporcional al riesgo. Probablemente una empresa como lo plantea Textil tendría otra situación de riesgos o capacidad de generar impactos negativos a la población o a las personas muy distinta a una empresa que directamente tendrá que ver con acciones probablemente vinculadas con precarización laboral o riesgos como incluso el trabajo forzoso, ¿no? Hay un proceso de vida y diligencia debería ser más robusto, más adusto con estas situaciones de eh, riesgos probables que podrían, o altamente probables que podría tener un tipo de empresa. Esto también tiene que ver con la priorización o la identificación de prioridades que debe tener mi proceso de debida diligencia, considerando pues nuevamente que esto es dinámico, no es un solo proceso de debida diligencia y ahí se termina, no es un fin en sí mismo el proceso de debida diligencia, es un procedimiento más de gestión y que debería permitir pues la identificación constante de las responsabilidades de cada uno de los sectores productivos que yo podría tener a nivel empresarial. Es decir, la responsabilidad no se queda en casa. No se busca llevar a otros agentes externos, sino que incluso estos actores externos podrían ser focalizados dentro de la identificación o la prevención que también debería tener la empresa. ¿Cómo construir un proceso de vida diligencia sin haber advertido también en la conducta empresarial responsable vinculada con los principios rectores de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, disculpen, y también con los mandatos de la Organización Internacional de Trabajo, y también sin dejar de lado incluso las recomendaciones de la OCDE? Es decir, tiene que haber una correlación y una coherencia entre las normas internacionales también con la aplicación de las normas nacionales y que incluso, como ya lo hemos visto, pues ciertamente allá documentos informativos que están dando pautas para poder aplicar la debida diligencia, ¿no? A nivel nacional. Eh, También es unas, basarse en las circunstancias propias de la empresa. Yo les mencioné al inicio, cada uno de estos procesos de debida diligencia no es estandarizado, no es homogéneo, no es únicamente y exclusivo un solo proceso de debida diligencia y punto. Claro, las características y los fundamentos conceptuales serían los mismos, pero ahí donde serían las similitudes también deberían incidir las realidades de cada una de las empresas de acuerdo a cada una de sus necesidades y cada una de sus circunstancias, ¿no? Y más que nada en alusión con las cadenas o con el tipo de cadena de suministro que se refiere cada uno de los productos y servicios de la empresa. Eh, el proceso de diligencia tiene que también adaptarse para solventar limitaciones con las que se trabajan, con la información que normalmente se puede tener en una empresa. Normalmente se trabaja un sistema de gestión con las actividades o bajo también los conceptos que una empresa pueda tener, pero también se trata de adaptar el sistema del proceso de diligencia de acuerdo a cada una de las necesidades de la empresa, pero también resolver las limitaciones que puedan haber. Recurro a un caso muy interesante en Colombia, nuevamente, donde se hace alusión incluso en el cumplimiento de un proceso de vida y diligencia para identificar también la pertinencia o impertinencia incluso de acciones afirmativas o también incluso de acciones que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad o personas que también que tengan que ver con un tipo de discriminación en el empleo. Es decir, el proceso de vida y diligencia, por ejemplo, si se trata sobre construcción y estoy verificando que hay un poco...
muy pocas mujeres y estoy cometiendo probablemente o hay una incidencia en un acto de discriminación porque no hay muchas mujeres en un puesto de mi trabajo haciendo construcción, podría haber un proceso de debida diligencia en el cual pueda verificar o identificar cuáles serían los factores que irrumpan con una efectiva igualdad en el acceso al empleo o una igualdad material en materia del empleo que estoy ofreciendo, ¿no? ¿En qué parte, en qué momento, incluso en el momento del acceso al empleo, podría yo identificar una problemática que esté irrumpiendo y que esté generando un acto de discriminación? Probablemente eso tenga que mitigarlo y tenga que repararlo. Así funcionaría un proceso de diligencia como parte de la conducta empresarial responsable y en el marco también de la tutela del derecho a la igualdad y mantener una comunicación continua. En el caso, me parece muy interesante y el más concreto para hablar de ese tema de la comunicación continua en un proceso de debida diligencia es el diálogo tripartito o el diálogo participativo de los trabajadores en materia de libertad sindical. En un proceso de debida diligencia sobre libertad sindical que garantice la afiliación sindical, que garantice la negociación colectiva, que pues proteja el derecho de huelga, debe haber un constante diálogo entre los representantes trabajadores, entre los representantes sindicales, que también deberían incluso participar en la identificación de problemáticas o de por altos riesgos en, eh, de la empresa ante el derecho a la libertad sindical. Es de esa manera en que la comunicación podría funcionar para la identificación pues, del procedimiento de debida diligencia que debería pues alimentar también a otras situaciones o otros procesos productivos, incluso de cadenas de suministros, siendo pues el ejemplo a dar de otras empresas que podrían estar vinculadas. Siguiente diapositiva, por favor. Quería también conversar sobre los casos concretos que aborda el proceso de debida diligencia, a manera también de situaciones complejas que podrían problematizar o que nos traigan ejemplos en los cuales podríamos concebir el proceso de la debida diligencia más que nada en los casos de cadena de suministros o más que nada incluso de probablemente acciones habilitadas o acciones productivas de una empresa que probablemente no busquen directamente generar impactos negativos, pero que probablemente tengan altos riesgos de generarlo y así pues identificarlos y contrarrestarlos. Les traigo estos párrafos que también son extraídos de las guías de la OCDE en materia de debida diligencia, que, por ejemplo, nos dice y nos dicta que a veces no es fácil conocer, a veces también en un proceso productivo puede ser muy difícil también relacionarnos directamente con todos los actores dentro de las cadenas de suministros. ¿Cuál es la solución, no? Entonces, ¿cómo podríamos en sí llevar a cabo un proceso de debida diligencia si no somos transparentes también con los actores que están formando parte de nuestra cadena de suministros? Para eso se recomienda la identificación de quienes están generando pues estos vínculos empresariales y pues también exigir a ellos mismos replicar los procesos de diligencia o por lo menos de establecer una suerte de estándares mínimos de un proceso de diligencia en materia de derechos humanos. La cadena de suministros, entendido como lo habíamos mencionado, a ejemplificación del caso de la ley alemana de derechos de debida diligencia, tiene que ver pues con todas las empresas que se vinculan, no solo por la misma suministración de bienes o materia prima, sino que también tiene que ver incluso con otro tipo de vinculación empresarial, como lo habíamos visto, que puede ser tercerización laboral, que puede ser intermediación, o puede ser incluso la vinculación comercial simplemente por necesidades de una temporada, incluso, y a eso llevarlo incluso en la práctica en un proceso de debida diligencia bien formulado para que se replique y que se identifiquen también en dónde podrían estar los altos factores que implicarían un perjuicio a los derechos humanos. Esta identificación me parece que es clarísima como parte de las características del proceso de la debida diligencia. También hablamos de la identificación de un impacto probable o potencial negativo que también debería ser identificado dentro de nuestro proceso productivo y dentro de lo cual serviría el proceso de gestión de la debida diligencia. Eh,
un impacto negativo potencial sobre los derechos humanos, pues entendido como un efecto adverso que pueda producirse aun cuando no se ha producido realmente uno o más derechos, sino que también puede entenderse que los derechos humanos son universales, interdependientes y están relacionados entre sí. No hay una exclusión, no es que se afecte a uno y no se afecte al otro, siempre están relacionados. Probablemente cuando se habla incluso de discriminación en el empleo, se habla también incluso sobre la vulneración a otro tipo de derechos y que también están concatenados. Y tengamos en cuenta eso porque a la identificación del impacto potencial negativo tiene que haber también la identificación de estos riesgos y este análisis que tiene que ver con la manera como independientemente la empresa tiene que gestionar cada uno de estos riesgos, es decir, cada uno de esos factores productivos, cada uno de esos procesos productivos, cómo podría ser potencialmente o cómo podría tener un impacto potencial que perjudique alguno de otros ejercicios de derechos. Los impactos reales, por su parte, ya es cuando había una afectación, es cuando ya ha sucedido una de estas vulneraciones de los derechos a una sola persona, a un grupo o incluso a una comunidad, y pues tiene que haber una manera de remediarlo, una manera de poder corresponderlo, y no solo también a evitar que nuevamente ocurra, sino también incluso a la reparación y a la afectación. Hablemoslo pues tal cual de la reparación efectiva. Eh, Traigo acá el ejemplo bastante preciso, incluso en un proceso de vía diligencia constatado y producido para incluso daños o vulneraciones en casos de alteraciones al bien jurídico medio ambiente, donde la empresa no solo en la identificación de impacto real o una externalidad negativa o algo en términos económicos, producido pues para perjudicar a una persona, un grupo que probablemente no haya sido intencional, pero que finalmente se haya ocasionado, pues no solo es la sola reparación o lo que tendría que suceder a manera de derecho sustancial es la reparación efectiva por medio de un proceso de indemnización, sino también el acompañamiento que mi proceso de diligencia me dicte o me incluya a mí como empresa, también hacerme responsable de las acciones de seguimiento en la manera como se va a indemnizar. Y no solo hablo del proceso incluso judicial, que podría ser, como lo mencioné, una tutela del derecho sustantivo, sino que las adiciones que podría suponer, pues, las acciones complementarias que van y que aborden conductas empresariales responsables y que suceden en el marco del proceso de debida diligencia para todos los factores que podrían incluirse, para todos los factores empresariales o por lo menos de la cadena productiva de la empresa que esté involucrada y que también den cuenta también las cadenas productivas o cadenas de suministros. Entiéndase, por ejemplo, que una cadena de suministros, hablemos incluso de la empresa extractora minera que tiene un impacto real negativo, un impacto real que produce una afectación a derechos humanos, como probablemente le mencioné, el derecho al medio ambiente, y que tenga una reparación no solo por la empresa extractiva, como la extractora o la que esté generando este impacto real negativo, sino que también tenga que dar cuentas la empresa que está recibiendo el suministro, que está siendo suministrada, y que ella, aunque materialmente pueda ser responsable, incluso como puede comprenderse como una responsabilidad solidaria, al adicional de una conducta empresarial responsable, sería también las acciones complementarias para hacer cumplir una reparación efectiva, pero no solo la reparación efectiva, sino también incluso más allá de eso, las medidas de poder reparar y compensar esa afectación para poder también limitarlo a otros casos, ¿no? Y que haya presión en esta cadena de suministro, se vale el término, esta suerte de exigencia de solicitarle a una parte de tu cadena de suministro es una responsabilidad real, más allá de la solo legal, como podría hacerse. Como lo mencioné, pues se trata entonces nuevamente de pensar la obligación constitucional del respeto de los derechos humanos como obligación y no simplemente como un deber de cuidado, entenderla realmente como obligación, más allá de un solo deber de cuidado. Es el término que queremos usar y es el caso de los tres supuestos que les he planteado, que se identifique y que se aplique, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Quería traerles en este caso también medidas de debida diligencia y seguridad y salud en el trabajo para poder poner un poco en contexto también adicionalmente ya un caso de derechos humanos, derechos fundamentales. Y para esto, pues como lo hemos pensado, como lo habíamos maquinado hace unos momentos en la introducción de esta conversación era justamente pensar la debida diligencia como un proceso, pero también un proceso que se avale de otras herramientas jurídicas, como las herramientas jurídicas que hemos hablado de manera de normas internacionales, y tenemos algunos ejemplos que hemos mencionado, por ejemplo, las directivas y los reglamentos de la Unión Europea, pero también incluso considerando las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que son pues los convenios internacionales y las recomendaciones que pues ciertan cimientos, nuevos cimientos acerca del cumplimiento de las normas sociolaborales. Acá les he traído las normas de seguridad y salud en el trabajo sobre el convenio de seguridad y salud, el convenio 155 y su recomendación 164, pero también los marcos de seguridad promocional, convenio sobre el marco promocional de la seguridad y salud del trabajo, el número 187, 197, entiendo que hay muchos más, por ejemplo, el convenio sobre seguridad y salud en el trabajo, pero únicamente relacionado sobre el caso del cáncer en el trabajo, etcétera. Pero siguiente diapositiva, por favor, para entender justamente cómo se aplicaría o cómo tenemos estas normas bases para la aplicación de un proceso de diligencia, seguridad y seguridad de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos estas buenas prácticas, ¿no? Que es justamente correlacionar lo que hemos visto sobre un proceso de gestión en debida diligencia, puridad sobre derechos humanos, en el marco de las conductas empresariales responsables, pero también justamente integrar la información que nos da la Organización Internacional del Trabajo con los convenios y con las recomendaciones a estas buenas prácticas, estas 9 buenas prácticas en el trabajo, que por ejemplo tienen que ver con muchas de las características que hemos mencionado sobre la cadena de suministro, sobre las características también de identificación, sobre cómo prever también la posibilidad de efectos negativos que tiene que ver aquí, y se los traigo, que es como conocer las cadenas de suministros, para conocer la comprensión sobre los desafíos existentes en la materia de seguridad y salud del trabajo, mejorar el seguimiento del compliance laboral, que es otro procedimiento de gestión que se vincularía incluso con el proceso de debida diligencia, y también con los justamente vínculos y compromisos que ya se tienen a nivel comercial con los proveedores. Es decir, en este procedimiento de compliance, de seguridad y salud del trabajo, integrar también un proceso de diligencia parte también de los compromisos entre proveedores. Eh, Incluir la seguridad y salud del trabajo y empleo, protección contra lesiones y contratación, y bueno, el tema de contratación práctica, apoyar los esfuerzos para mejorar la presentación de informes, registros, notificaciones, prever vertical y horizontal intercambio de conocimientos y capacidades en seguridad y salud del trabajo, colaborar con socios que tengan que ver con el desarrollo de buenas prácticas y enfoques no, para poder generar capacitaciones y asociaciones en materia de seguridad y salud, promover la participación de los trabajadores e incentivar el diálogo social, que es algo que también parece dejarse de lado a veces, y más bien que es una de las partes integrantes de un proceso de debida diligencia, y unirse finalmente a iniciativas internacionales y de apoyo al desarrollo de políticas nacionales, como ya lo hemos escuchado, ¿no? Al inicio de la conversación hemos hablado incluso sobre la política sobre empresas y derechos humanos de nuestro país a 2025, que tiene que ver justamente con esta tutela de derechos humanos e informar sobre el proceso de debida diligencia. Eh, Me parece que con esto terminamos, pero solo para poner en autos y finalizar esta conversación, mencionando que el proceso de debida diligencia, pues es un proceso que busca informar cómo abordar impactos negativos, pero también tiene que ver con la identificación de riesgos, generar un proceso de gestión sobre la identificación de riesgos en materia de derechos humanos, derechos fundamentales,
con eso también preverlos, con eso mitigarlos, con eso también eliminarlos o repararlos. Es decir, es un proceso de gestión único y es un código y está enfocado justamente sobre las conductas empresariales responsables, un ejercicio responsable de una empresa que tenga que ver también con no solo el estándar de cumplimiento mínimo normativo que se le exige a nivel nacional, sino también con un enfoque constitucional, con un enfoque incluso de derecho internacional. Y nuevamente termino esta participación con este fin que busca el proceso de debida diligencia, no siendo nuevamente un fin en sí mismo, sino siendo parte de un proceso de asegurar el cumplimiento de una obligación constitucional al respeto de los derechos humanos, y más bien como una parte del deber de cuidado, es decir, hacerlo realmente efectivo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Jesús Chanamel. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Recordarle a los participantes que pueden alzar la mano para darle el uso de la palabra. Se les habilitará el uso del micrófono de acuerdo al orden que levanten la mano. No olvidar que las preguntas son referentes al tema expuesto y también se habilitará el chat para que puedan hacer su consulta por ahí. El chat ya se encuentra habilitado para que puedan hacer sus preguntas. Los que desean también hacer su pregunta mediante audio, también se les habilitará el audio. Pueden alzar la mano. También recordarles que por el chat se está pasando el link de el registro de inscripción, que puedan escribir su correo electrónico correctamente para que les pueda llegar su certificado. En vista que la exposición ha sido tan buena, no hay preguntas. Damos muchas gracias al ingeniero Jesús Chanamé por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. A ver, un momentito. A ver, sí, disculpen, si tenemos una pregunta aquí de Loren Ruiz. Pregunta, ¿qué porcentaje corresponde a las sanciones por incumplimiento de los derechos humanos en el trabajo? Si se refiere a un sistema de fiscalización laboral, esto no ha sido el término de la conversación. Ya hablaban sobre debida diligencia en materia de derechos humanos por la conducta empresarial responsable. Si se refiere a sanciones por incumplimiento, eso es sobre el sistema inspectivo de SUNAFIL.
No hemos hablado de eso, disculpe. Tenemos otra pregunta de Freddy Villalobos. ¿En qué compliance es indispensable para seguridad y salud en el trabajo? Eso es muy interesante y me permite explayarme acerca de un término que no pude justamente tratar muy detenidamente por temas de tiempo. El compliance laboral a veces se suele unir o suele usar como sinónimo de proceso de debida diligencia, porque compliance laboral también es un sistema de conducta o de gestión empresarial, que tiene que ver mucho también con los altercados o por lo menos los hechos que podrían involucrar en una desatención a términos legales, a términos jurídicos de una empresa, sus obligaciones legales, más puramente dicho. O sea, si hay un incumplimiento sociolaboral, por ejemplo, esto debía haber sido analizado por la empresa a términos de un compliance laboral, saber cuáles son los temas que probablemente en mi empresa son más seguros de que puedo tener un incumplimiento normativo. Mi empresa tiene mucho que ver, por ejemplo, con tema textil. En qué términos probablemente esté más supeditado o más expuesto a encontrarme en un incumplimiento normativo. Probablemente en temas de contrataciones, probablemente a temas de seguridad y salud en el trabajo. En cambio, la conducta empresarial responsable y en específico el proceso de debida diligencia tiene que ver con un proceso de atención sobre lo que ya mencioné, no solo sobre derechos humanos, sobre derechos fundamentales, sino también en una atención a las recomendaciones del derecho internacional público que habíamos mencionado, que ingresan como recomendaciones ciertamente, pero también tiene que ver con una contribución positiva, efectiva a la tutela de derechos humanos. También pues el desarrollo sostenible, como lo hemos hablado, también los compromisos internacionales, pero también incluso sobre los mecanismos que tienen que ver con la tutela en sí mismo de la empresa con respecto a la población o a los terceros sobre sus derechos fundamentales. Es decir, pues si una habla exclusivamente, por lo menos tiene incidencia sobre incumplimientos normativos, la otra tiene incluso un rasgo incluso ético, incluso moral, como lo había mencionado, una obligación de un deber de cuidado adicional que debería tenerse en consideración, que probablemente, y es lo que lo advertí al inicio de la conversación, es que ya termine siendo algo obligatorio a nivel ya, eh, si ahorita es soft law, si es ahorita algo recomendaciones internacionales, que no ingresan con nuestro ordenamiento jurídico como obligaciones, probablemente lo sea en un corto o mediano plazo, ¿no? Listo. Bueno, ya que no hay otras preguntas, muchas gracias, ingeniero Jesús Chaname, por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Le damos pase para sus palabras finales. Sí, muy feliz de haberos pues, acompañado en esta tarde, en este lunes. Espero que haya sido productivo, que tengan una muy buena semana y que sigan considerando tratar este tema. Es lo más novedoso, por así decirlo, el tema de cumplimiento de derechos y probablemente llegue a nuestro país ya una cierta obligación muy pronto acerca de implementar el proceso de diligencia. Así que los espero en otra oportunidad, si es que me invita, a seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias.